Creo que es un poco complejo determinar cuántos años antes de estos 43 hombres, mujeres de Dios, siervos de Dios, fueron partícipes de lo que el día de hoy tenemos, pero el día de hoy y durante este mes vamos a estar honrando al nombre del Señor y glorificándole a Él, porque entendemos que toda la gloria le pertenece a Él. Nadie, absolutamente nadie que haya hecho algo para que el día de hoy podamos estar reunidos, merece honra y gloria como lo merece nuestro Señor. Amén. Así que estamos de fiesta, bienvenidos, son parte de nuestra historia. Si el día de hoy está en este lugar, agradezco a Dios porque formas parte de la historia de Dios con nosotros en el Guayabo. La primera iglesia cristiana evangélica de esta comunidad. Así que de verdad para nosotros es un privilegio hermoso el cual el Señor nos ha dado. Vamos a estar el día sábado estando en 3 de mayo compartiendo el mensaje de salvación, porque pues celebrar aquí solamente con una torta y cantarnos feliz cumpleaños no tiene sentido si no cumplimos con el propósito de Dios, que es alcanzar almas. El día sábado vamos a estar en 3 de mayo, vamos a estar evangelizando, vamos a tener la visita del pastor Anthony Blanco, que hace como 15 años hizo pasantías en esta iglesia. Entonces creo que va a ser un tiempo de mucha bendición y quiero motivarte a que seas tú el que pueda invitar a un amigo, a algún familiar, a algún conocido, a que pueda en estos días que vamos a estar reunidos, escuchar el mensaje de la palabra. De esa manera tú y yo formamos parte de la historia de Dios con nosotros. Amén. Yo creo que le brindes un fuerte aplauso al Rey. Estoy un poco ronco, pero vamos a dar lo mejor de nosotros para el Señor. Amén. Y como te has dado cuenta, el lema de este año lo hemos titulado Crecer Más. A inicio de año, en nuestro mes de primicia, estuvimos hablando la importancia de crecer como individuos, como personas, como iglesia. Cuando hablamos de crecimiento, esto va contrario al estancamiento. La idea es que a medida que pasan los años, no solamente envejezcamos, sino que podamos crecer en diferentes aspectos de nuestra vida. Es lo que anhelamos de un niño cuando nace, una bebé, 1 mes, 2 meses, va creciendo, se va desarrollando, pero a medida que crece va adquiriendo conocimiento, comienza a gatear, después comienza a caminar, después comienza a correr, después comienza a trepar las paredes y las ventanas y los padres se van volviendo locos y quisieran que estuvieran en la etapa de cuna. Pero creo que este proceso de crecimiento natural del ser humano, nosotros necesitamos aplicarlo a nuestras vidas personales. De nada serviría que como iglesia estuviésemos cumpliendo 100 años y fuese exactamente lo mismo que hace 100 años. Por eso la iglesia de Cristo siempre tiene que ir siempre con la intención de progresar, de avanzar, de caminar. He visto iglesias que tristemente en tiempo de pandemia han visto hermanos en Cristo irse a la presencia del Señor, han muerto. En tiempos difíciles de nuestro país, muchos hermanos de nuestra iglesia se han ido del país y eso para muchos sería la excusa perfecta para tener pocos miembros, pocas personas en nuestras congregaciones. Pero la iglesia de Cristo tiene que crecer y crecer más. Y el lema, el versículo lema es 2 de Pedro 3:18. La palabra nos manda: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un versículo muy sencillo y es un dato curioso. Es el último versículo de la segunda carta de Pedro. No te voy a mandar a leer todo el libro, si quieres hacerlo, gloria a Dios, pero es el último versículo. Él cierra una carta muy hermosa transmitida a la iglesia diciéndole: crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, verdaderamente debemos también responsabilizarnos. Estamos en tiempo, hay un periodo en nuestras vidas donde somos bebés y nuestro crecimiento no depende de nosotros, depende de nuestros padres, de nuestra madre, que nos cuide, que nos alimente. Pero eventualmente, a medida que el ser humano va creciendo, ya llega un punto en el que se hace responsable de su crecimiento, ¿sí o no? A excepción de los padres que quieren tener a los hijos alimentados a los 30 años y sirviéndoles el plato de comida, pero creo que lo natural es que un bebé en su proceso de crecimiento inicial requiere asistencia para crecer, pero necesariamente una persona saludable, consciente, necesita comenzar a responsabilizarse de su crecimiento. Y durante este mes, cada domingo vamos a estar hablando sobre la importancia de crecer. Cada uno de los pastores que nos van a acompañar van a estar tratando de motivarte y hablar a tu corazón a través del Espíritu Santo para que tú puedas crecer. No se vale ser el mismo. No se vale tener 5, 10 años en el Evangelio.
No se vale tener un año en el Evangelio y seguir siendo el mismo. Dice una alabanza, es imposible chocarse contra la cruz de Cristo y seguir siendo igual. Debería ser imposible para nosotros como iglesia, como individuo, como persona, que pase el tiempo y lo único que nos salgan sean arrugas. Y dicen las personas adultas, y dolores, pastor, y males, y los achaques de la edad. No, es necesario que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Amén, está fácil ese versículo. Yo quiero motivarte a memorizarlo y que sea Dios hablando a tu vida a través de su palabra. Y cuando hablamos de crecimiento, debemos necesariamente reconocer que crecer duele. Es doloroso el crecimiento. Es doloroso tratar de aprender a montar una bicicleta sin rueditas y en tu primer intento perder el equilibrio, caerte, llorar desconsoladamente, lo que le dicen aquí en el Zulia una lora, no sé si una roncha, que posteriormente después a alguien se le ocurrió echarle alcohol, duele una herida con alcohol. Pero entendemos que este dolor es necesario para que la persona, el niño, pueda aprender a andar en bicicleta sin necesidad de ese soporte de rueditas. Algunos, por el temor a sufrir la caída, prefieren seguir toda su vida andando en rueditas. Y cuando hablamos de crecimiento es necesario entender que necesitamos aprender a exponernos al dolor. Para que nazcan los dientes de hueso, un dolor, un diente flojo que duele cada vez que masticas, cada vez que te lo tropiezas con algo. Pero es necesario ese dolor para que posteriormente el crecimiento natural del ser humano posteriormente pueda tener sus dientes de hueso. Cuando hablamos de la vida cristiana, muchas veces es necesario sufrir rechazo, sufrir experiencias dolorosas en nuestras vidas para que podamos madurar y podamos crecer en la gracia y en el conocimiento que está hablando la palabra del Señor. Y tristemente, muchos de nosotros no crecemos porque no hemos reconocido que el dolor puede ser el medio por el cual Dios te está impulsando al crecimiento. Quizás esa caída, ese golpe que en el momento duele, posteriormente puede ser utilizado para tu madurez, para tu crecimiento, para adquirir una experiencia de vida, una madurez de vida, para que posteriormente no te vuelvas a tropezar y a chocar con el mismo problema, con la misma circunstancia. Algunos estamos peor quizás porque somos masoquistas. No utilizamos el dolor para aprender y para crecer, sino que nos gusta estar allí en esa situación de dolor. Y por eso siempre dice alguien que tropiezan con la misma piedra. Siempre está en la misma circunstancia de vida. El propósito de Dios y el propósito del día de hoy es que tú reflexiones. Cada experiencia de dolor que tú y yo quizás experimentemos puede servir para que tú y yo crezcamos. Cuando hablamos de dolor, recordamos al rey David, quizás que lloró delante de la presencia del Señor amargamente para que un hijo recién nacido no se le muriera. Y la decisión del Señor fue que este niño no fuese sano y murió. ¿Y cuál fue el propósito de Dios para David en medio de este dolor? Que él reconociera un pecado oculto, que él se apartara de ese pecado oculto. Posteriormente hubo restauración, hubo arrepentimiento, hubo perdón y el reinado de David fue mucho más exitoso antes de aquel pecado cometido que le llevó al dolor. Y dice la palabra del Señor que de ahí en adelante hubo una restauración muy especial y el rey David fue exitoso y conquistó ciudades y fue uno de los mejores reyes de Israel. Pero tuvo que pasar por un dolor muy fuerte, como por ejemplo perder a un hijo. No soy padre, pero estoy seguro que los que son padres no quisieran ver a un hijo partir de este mundo. El rey David tuvo que pasar por ese dolor profundo, llorar delante de la presencia del Señor, un dolor emocional, un dolor espiritual, que le llevó posteriormente a crecer. Cuando hablamos de dolor, recordamos a Job, que le fue mal. Y le fue mal no por hacer lo malo, sino que dice la palabra que era un hombre justo, recto delante de la presencia del Señor. Se enfermó, sus hijos se le murieron, financieramente terrible, pero posteriormente
la fidelidad que él demostró al Señor, cambió ese dolor, esa tristeza, ese lamento, lo cambió en llanto, lo cambió en una nueva historia, en una nueva temporada, mucho más exitosa que la temporada pasada. Dice la palabra de Dios al final de la historia de Job, que él tuvo más. Primero inicia la historia diciendo que él era muy bendecido por Dios, muy prosperado por Dios. Pero posteriormente, literalmente se cumple lo que la palabra dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Posteriormente, la gloria de Job, la bendición que Job recibió luego de aquel periodo de dolor fue mucho mayor, incomparable con la bendición que tenía antes. Y algunos quizás no hemos estado dispuestos a pasar por ese periodo de dolor, o quizás en nuestro periodo de dolor y de tribulación y de adversidad no hemos sido perseverantes, hemos renegado de la fe quizás. Nos hemos desanimado en medio del dolor. ¿Cuántos no? En medio de una situación difícil. Entiéndase por dolor, dolor físico, dolor emocional. Una situación compleja en nuestras vidas que nos preocupa, que nos afecta. ¿Cuántos de nosotros en lugar de esperar en el Señor en medio del dolor, en lugar de ver la oportunidad de hablar con un proceso de aprendizaje, me caí de la bicicleta, pero voy a intentarlo hasta que pueda dominar la bicicleta? Y el día de hoy los niños manejaban, porque ahora no regalan bicicleta de pedal, ahora todo es eléctrico ahora. Pero los que manejamos bicicleta sabemos que antes de andarla, tuvieron unos tropezones, unas caídas. El niño, para comenzar a caminar en sus primeros pasos, hubieron caídas. Esas caídas eventualmente generaron dolor, generaron llanto, pero fue necesario ese dolor y ese llanto para que ese niño pudiera progresar y caminar. La iglesia debe entender que el crecimiento y el desarrollo espiritual de nuestra comunidad de fe, el hecho de que en cada pueblo, en cada comunidad, en cada ciudad hayan iglesias plasmadas, plantadas, para que el mensaje, esto es profundo, para que el mensaje de Cristo haya prosperado como ha prosperado hasta ahora, fue necesario el dolor de muchas personas. Personas que fueron rechazadas, asesinadas. Madres, padres que quedaron sin hijos por causa del evangelio. El dolor de un hombre de Dios siendo apedreado por causa del evangelio, por hablar de Cristo. El dolor físico que sintió Cristo en la cruz del Calvario luego de ser maltratado de forma brutal, de forma inhumana. Fue necesario que Cristo padeciera todo aquel dolor, todo aquel sufrimiento, para que, dice la palabra de Dios, fuese dado un nombre sobre todo nombre, por medio del cual todos pueden ser salvos. Entonces es importante entender que Cristo es el ejemplo de cómo el dolor, cómo el sufrimiento, la adversidad puede ser el medio por el cual pueda generar algo Dios más especial, el medio por el cual Dios te pueda ayudar a crecer. Nombre sobre todo nombre. Se humilló, pero fue exaltado. Así que el dolor, el día de hoy, no debe ser la excusa para que no crezcas. Es que me ofendieron en la iglesia, es que tuve una mala experiencia con un hermano en Cristo, con una persona aparentemente de fe, y por eso me desanimé y me estanqué. El dolor no debe ser la excusa para tú estancarte y no crecer. Al contrario, el dolor puede ser el escalón el cual tú utilices para seguir creciendo. Una mala experiencia o una ofensa puede ser el medio por el cual Dios te dé madurez. Dice la palabra de Dios y nos enseña que mi dolor, mi situación difícil, puede ser posteriormente de bendición a otra persona que esté pasando una situación similar. Alguien que quizás ha pasado por la situación de una ruptura matrimonial, pero se fortalece en Cristo. Ese dolor puede ser de bendición posteriormente a otro matrimonio. Pasar por el dolor de perder un hijo, dice la palabra, el Espíritu Santo nos consuela para que podamos consolar. Entonces nunca, y es una mentira del enemigo, y es una mentira que nos hemos creído, nunca el dolor debe ser la excusa para no crecer, para limitarnos, para frenarnos. Me duele el diente de leche, no me lo saco porque duele mucho. No, hay que sacarlo y es necesario ese dolor.
No significa que nosotros seamos masoquistas del dolor, claro que no. Pero es necesaria circunstancias en nuestras vidas, muchas veces para que podamos crecer, porque crecer duele. Y dice la palabra del Señor, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia para que no sean arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, en lugar de perder la base firme, crezcan, dice la palabra del Señor, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Ahora, para el 2026 y para siempre, dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro está instando, no se desvíen, permanezcan, perseveren, crezcan en la fe. Hemos pasado todas situaciones dolorosas, claro que sí. ¿Vamos a pasar situaciones dolorosas? Claro que sí. Pero esa situación no debe desviarte del deseo de Dios para tu vida, de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollarnos, este proceso de madurez. Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor muchas veces genera dolor. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 5:2, a través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Y estamos felices. Bueno, voy a decir estoy feliz. No sé si tú estás feliz. El apóstol Pablo dice, Cristo nos trajo y ahora estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más en la felicidad. No es solamente estar felices porque venimos a la iglesia, somos salvos. No, hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimiento. Alguien tiene que decir amén, gloria a Dios. ¿Sabes que es triste que la palabra no dijera, bueno, sufre, te tocó? Te tocó sufrir. No, la palabra da una esperanza. Cuando estamos en Cristo, podemos estar felices incluso en medio del sufrimiento. Gloria a Dios por eso. Eso debe llenarnos de esperanza. Eso rompe con la idea de que el dolor y el sufrimiento me estanca, no me deja avanzar. En Cristo el dolor y sufrimiento, las dificultades, las pérdidas, las ofensas que generan dolor, las malas experiencias nos permiten desarrollar en nosotros, nos enseñan a ser pacientes, dice la palabra de Dios. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Hay gente que Dios le está enseñando la paciencia por medio del dolor. Amén. Triste. Yo te recomiendo que aprendas a ser paciente por las buenas, pero quizás el sufrimiento y el dolor es un medio por el cual Dios te está enseñando a ser paciente. Si tenemos paciencia, dice la palabra, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Increíble que de sufrimiento el apóstol termina con una esperanza aumentada. Fíjate que el sufrimiento, no, ay, se lo llevó quien lo trajo. Ya esto fue así. No, al contrario, el sufrimiento, el dolor puede generar mayor esperanza. ¿Cómo así? ¿Cómo así que una situación difícil, una pérdida, me va a llenar de esperanza? Me va a ayudar a crecer. Quizás ese sufrimiento te está enseñando a aferrarte a Dios y no a lo material. Puede ser. Quizás ese sufrimiento te está enseñando a amar más a Dios que al ser humano. Quizás esa ofensa, ese desprecio, ese rechazo te está enseñando madurez, te está enseñando a poner tu mirada en Cristo. De sufrimiento, paciencia, a esperar, y de paciencia, una esperanza, un carácter, dice la palabra del Señor. Un carácter fortalecido, nuestro carácter se fortalece. Esa esperanza, versículo 5, no nos va a fallar. No te va a fallar la esperanza porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Así que en medio del dolor hay esperanza. En medio del dolor hay crecimiento para el Hijo de Dios. Crezcan en la gracia. El apóstol Pablo decía, he pasado dificultades, hambre, persecución, cárcel, mas en todas estas cosas
somos más que vencedores. ¡Guau! Y el cristiano moderno no le gusta el dolor. Y relaciona dolor con estancamiento, con retraso, con tropiezo. Pablo dijo, en medio de todas estas cosas, somos más que vencedores. Y todas estas cosas no eran los hermanos ofrendando, haciendo evangelismo con él, Pablo predicando a multitudes y siendo bendecido por ser un gran apóstol. No, ante todas estas cosas, todas esas cosas, dificultades, sufrimiento, dolor. Estoy seguro que si las personas que Dios utilizó para fundar esta congregación no hubieran entendido esto, no hubiéramos levantado ni la primera pared de estas instalaciones. Porque hubo persecución, hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo lágrimas, hubo rechazo de la comunidad, hubo maltrato emocional y espiritual. Pero el Hijo de Dios, que anhela cumplir el propósito de Dios en su vida, no se detiene frente al dolor. Luego del primer azote, eso duele un azote. Cristo no se detuvo. La traición de uno de sus discípulos, ¿duele una traición? Sí duele. Quizás todos hemos experimentado algún tipo de traición en nuestras vidas. Cristo fue traicionado por uno de sus discípulos allí, de su círculo íntimo. No lo traicionó el sumo sacerdote, no, uno de sus discípulos allí cercano. Pamañapa, antes de morir, tuvo que ver como uno de sus discípulos lo negó 3 veces. ¿Duele? ¿Duele? Sí duele. Pero el dolor nunca fue impedimento para que Cristo cumpliera con su propósito. El dolor no debe ser el impedimento y la excusa ridícula y absurda que tú y yo ponemos para no cumplir y para no crecer. Pastor, me ofendieron. Hablaron mal de mí, pastor. Hablaron mal del Hijo de Dios, mi gente. Lo difamaron. Ahora que hablen mal de ti, de mí. Dice la palabra, deberíamos sentirnos bendecidos de ser partícipes del sufrimiento de Cristo. El sufrimiento, dice el apóstol Pablo, puede generar carácter, puede generar esperanza, puede generar paciencia en nuestras vidas. Todas estas cosas nos enseñan que crecer duele. Crecer duele. Para que el hijo aprenda una enseñanza es necesario el dolor, quizás por medio de un castigo. A los padres que están en crianza amistosa, te informo que el dolor puede ayudar a crecer. Discúlpenme los hijos aquí presentes que todavía pueden recibir correa, si es que hay. Menos mal los niños los mandamos para allá atrás. No escucharon esto, pero ustedes sí están escuchando. El dolor puede ser el medio, la disciplina. Por eso Hebreos dice, cuando Dios nos disciplina, lo hace porque nos ama. Y la disciplina de Dios, el dolor de un castigo, no es agradable humanamente. Salvo que seamos masoquistas, como lo dije anteriormente, a ningún hijo le gusta que le estén dando correa. Pero el dolor puede ser el medio, ese dolor, ese castigo, esa disciplina, puede ser por el medio del cual el individuo crezca, madure, aprenda, se arrepienta, reflexione. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de aprovechar la disciplina de Dios en nuestras vidas y utilizarla como un trampolín para crecer, hemos utilizado la disciplina de Dios para renegar de la fe, para desanimarnos? Pues yo iba para la iglesia, pues yo estaba bien con Dios, yo estaba avanzando, yo no estaba faltando un culto, no sé qué. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Me desanimé. Y vemos iglesias estancadas, vidas personales estancadas, matrimonios estancados, que quizás no entienden que una pelea, el dolor de un sufrimiento matrimonial puede ser el trampolín por el medio del cual Dios fortalezca algo allí. Una exhortación, hasta un insulto puede ser el medio, el dolor de un insulto puede ser el medio por el cual Dios te ayuda. Creo que tu perspectiva de crecimiento el día de hoy cambie.
Y cada vez que pases una etapa de dolor, de sufrimiento, una temporada difícil en tu vida, una adversidad, tú digas, Señor, tu palabra dice que el sufrimiento no sé cómo rayos me va a llevar a fortalecerme en esperanza y en carácter, pero tu palabra lo dice, yo lo creo. Yo creo que el sufrimiento me llene de esperanza, fortalezca mi carácter. Si me tocó aprender a ser paciente de esta manera, gloria a Dios. Pero creo en lo que Dios está hablando a mi vida y lo que habla la palabra de Dios a mi vida. Podemos estar felices. Esto es para los cristianos mala cara, amargados, que no sonríen. Podemos estar felices en medio del sufrimiento. Romanos 8, versículos 5 y 6. Podemos estar felices en medio de una dificultad, lo dice la palabra del Señor de forma muy clara. Romanos 5:3. Pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento. Y hay 4 cosas a los que toman apunte y a los que no pueden ver en pantalla. Hay 4 cosas que genera el dolor o que puede generar el dolor en nuestras vidas que nos puede ayudar a crecer. La primera de ellas es que el dolor genera sensibilidad. Yo creo que repita sensibilidad. El dolor genera sensibilidad. Sabemos que sentimos porque nos duele. Y esa sensibilidad nos puede ayudar también a percibir lo que es de Dios en nuestras vidas. A recibir. Quizás te lo voy a explicar así, como decimos aquí en Venezuela, claro y raspado. Tú has estado fallándole a Dios en algo, constantemente, repetitivamente. No eventualmente, no de vez en cuando, pero has sido constante en esa falta al Señor. Y tú dices, está buena la cosa. Me está yendo bien. No hay consecuencias de mi falta. Viene una experiencia. No va a poner ejemplo, no va a hacer que alguien esté viviendo esa experiencia y después diga, el pastor me averiguó la vida y lo usó de ejemplo allá en el púlpito. Una experiencia personal. Todos pasamos experiencias personales dolorosas. Esa experiencia dolorosa que te generó dolor puede generar sensibilidad para que cuando vuelvas a fallar, tú digas, aquí estaba la cosa. Vengo arrastrando un pecado, una inconstancia. Fue necesario el dolor para que yo fuera sensible a la voz del Señor. Dice la palabra, decía el salmista, toda la noche estuve gimiendo y llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. No sé si algún día, en alguna temporada de tu vida, una experiencia, has llorado toda la noche. Mis ojos están cansados de llorar a causa de mis penas y de mis enemigos. Esa sensibilidad es necesaria para que nosotros podamos crecer. Si no, el día de hoy la prédica puede estar trifásica, poderosa, de unción y gloria, pero si no hay sensibilidad en tu corazón y en mi corazón para recibir lo que viene de Dios, eso fueron lágrimas perdidas. Te puedes deshidratar de tanto llorar. Para los que lloran mucho, tomen buena agua. Llorar deshidrata, llorar mucho. Entonces lo que te puede generar es una deshidratación. Pero que el dolor y el sufrimiento te ayuden o nos ayuden cada día a ser sensibles a la voz de Dios. Y se requiere un corazón sensible para poder identificar en qué área estoy fallando, qué es lo que me está estancando. Se requiere un corazón sensible para saber cuándo ofendí al prójimo, cuándo le fallé al prójimo. Se requiere un corazón sensible para poner en práctica lo que Dios habla a mi vida. La fe viene por el oír, dice la palabra, pero el mismo apóstol decía, no sean solamente oidores, sino hacedores. La sensibilidad te hace hacedor de la palabra, no solamente oidor. Porque esa palabra llega a tu corazón, la entiendes y la pones en práctica. No te estancas, no te limitas. Esa sensibilidad, gloria a Dios por los que la tienen. Y los que no, Señor, puede ser el dolor, el medio por el cual Dios te diga, no te duele. Le decían los papás a uno cuando le dan 2 correas y uno no lloraba de rebelde, de altivo. No te dolió. Ya voy a buscar un pedazo de palo. Busca algo que te duela más. Ahí hay sensibilidad. Hay gente a la cual Dios le está hablando el día de hoy. Y la historia de la iglesia ha demostrado que hay gente que va a salir el día de hoy exactamente igual. Yo diría que peor, porque ignorar la voz de Dios
escuchar la voz de Dios y no aplicarla en nuestras vidas es peor que no haberla escuchado. Es necesaria sensibilidad para poder cumplir con este proceso y este deseo de Dios de crecimiento. Romanos 5:3 dice, nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. El dolor genera resistencia, paciencia, dice la versión que leímos al principio. Esa resistencia nos va a ayudar a enfrentar gigantes. Ay, no. Si hay gigantes. Mala noticia. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Cristo. Si te metiste evangélico, como dicen algunos, tengo ganas de meterme evangélico. Si te metiste evangélico, creyendo que esto era relajado, que ibas a tener sueldo en dólares, que ibas a ir a la farmacia y las medicinas gratuitas, que ibas a ir a la clínica y te iban a tratar como el hijo de Dios que eres y la princesa de Dios que eres, que ibas a ir a la iglesia y los hermanos no eran unas víboras, eran unos hermanos, una familia de fe hermosa. Tristeza. Te equivocaste de fe. No sé qué fe enseñará eso, pero esta fe en Cristo Jesús nos enseña que debemos ser resistentes a los ataques del enemigo. Debemos ser resistentes a las adversidades, a los rechazos, a las dificultades. El dolor que estás pasando quizás te está enseñando a ser resistente. Quizás te está enseñando a fundarte sobre la roca para que cuando venga lo que tiene que venir, que dice la Biblia, que tempestad, que agua, que viento, no te mueva y tú estés firme allí. El dolor puede generar eso, puede generar resistencia y necesitamos gente de fe que sea resistente a los ataques del enemigo. Esta resistencia nos ayuda también a resistir al diablo, dice la palabra, para que él huya. Hay gente que no ha aprendido a resistir al diablo. Bueno, toca el dolor, pues, para que aprendas a resistir. Quizás. El dolor puede ser el medio por el cual Dios te impulse a crecer. Y tenemos la premisa de que crecer duele. Así que no te afanes, no te desesperes, no te desanime. Aprovecha ese dolor para aprender paciencia y resistencia, para fortalecerte en Cristo. Que quizás viene algo peor y tú dices, no, mijo, yo estoy entrenado por el Todopoderoso. Por el Todopoderoso. Estoy entrenado por el Hijo de Dios que sufrió dolor. Dolor del bueno. ¿Por qué es dolor del bueno? Porque ese dolor llevó a Cristo a darnos esa salvación tan grande que el día de hoy podemos disfrutar y celebrar y agradecer. Gloria a Dios por eso. El dolor produce en nosotros resistencia. No te detengas por un insulto, por un rechazo. Sé perseverante. Esa resistencia se relaciona con la perseverancia, con la constancia. Pastor, yo lo intento. Pero no hay experiencias que me desaniman. Aprovecha esa situación para crecer. Segunda de Pedro, el mismo apóstol dice, capítulo 1, versículo 5, como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. En una fórmula, esta es una fórmula conocida por muchos. Esfuércense por mejorar su vida así. A la fe que tenemos, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Segunda de Pedro dice la palabra, crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos enseña que el sufrimiento genera paciencia. Paciencia es resistencia, constancia. Y esa paciencia nos enseña a tener un carácter fortalecido. El dolor forma el carácter del individuo. Y el carácter del cristiano también se forma con dolor. Permite que la situación de dolor que estás viviendo fortalezca tu carácter en lugar de desanimar. Carácter fortalecido es poner la mirada en Cristo Jesús. Insúltame, recházame. No pongas la mirada en Cristo.
Carácter fortalecido nos ayuda a rechazar las tentaciones. Por eso la palabra nos dice, esfuércense por mejorar su vida. La vida del cristiano debe ser mejorada con un carácter fortalecido. Hay gente de fe que no ha crecido y que todavía está luchando con la misma tentación de toda la vida. La misma debilidad. El kriptonita de Superman. Eso, pastor, yo oro, yo tal, pero eso, pastor, eso se quedó así. Carácter fortalecido te ayuda a enfrentar esa tentación, esa lucha espiritual que has tenido por muchos años. Que quizás hasta ahora no has podido superar, pero la palabra nos da la esperanza de que por medio del dolor, de una adversidad, tú puedes crecer y fortalecer tu carácter. El sufrimiento fortalece el carácter del cristiano. Por eso la iglesia de Cristo, cuando era perseguida, cuando era maltratada, eran asesinadas, eran quemados vivos. La historia de la iglesia narra de que los cristianos evangélicos eran tirados a leones en coliseos, los lanzaban vivos para que se los comieran vivos. Daniel fue lanzado vivo a un horno de fuego. Y sus amigos lanzados vivos a unos leones. Carácter se requiere para poder mantener la fe frente a aquellas dificultades. Carácter se requiere para ver cómo al hermano escrito le cayeron a piedra, como Esteban, el primer mártir mencionado en la palabra de Dios, el primer diácono. La Biblia habla de 7 diáconos que se eligieron para servir y ministrar las mesas en tiempo de los apóstoles. Siguiente capítulo, mataron a una piedra. Eso no detuvo la iglesia de Cristo. Ahora pregunto yo, ¿les habrá dolido a los otros 6 diáconos, a los apóstoles que fueron los que impusieron sus manos sobre Esteban para que ministrara? Piensen en el dolor que la iglesia de Cristo debió sentir en ver morir de forma tan sangrienta a un siervo de Dios. Los apóstoles dicen que impusieron sus manos. Eso no detuvo a la iglesia, eso fortaleció su carácter. El dolor emocional de una pérdida física de un ser querido, de un hermano querido, no limitó la predicación del evangelio. Al contrario, la gente comenzó a predicar con más ímpetu el mensaje de Cristo. Y mientras más los perseguían, más carácter fortalecido y más el mensaje de Cristo se expandía. Mientras más luchas y dificultades tengas, yo creo que Dios te quiere enseñar a que tengas un carácter fortalecido. No sé cuál es tu experiencia personal, pero sé que Dios quiere fortalecer tu carácter, entereza de carácter. Esto se relaciona con el dominio propio, con la templanza que es la palabra de Dios. Aprender a decir no a lo que hay que decirle que no. Aprender a rechazar lo que no viene de Dios, se rechaza. Eso es carácter fortalecido. Esto me ayuda a crecer. Crecer es aprender a decir que no, aunque me duela. Yo quería, pero no me tocó, dijo. Carácter fortalecido es aprender a rechazar lo que hay que rechazar. Y muchas veces el dolor puede ser el medio por el cual tu carácter se fortalezca. Yo creo que te pongas de pie. Si Dios ha hablado a tu vida, yo quiero que repitas allí en tu espíritu, gracias Señor. Gracias Padre. El dolor produce sensibilidad, el dolor nos hace resistentes, el dolor fortalece nuestro carácter. Y por último, el dolor nos llena de esperanza. El dolor nos llena, una esperanza que dice el apóstol allá en Romanos, una esperanza que no defrauda, que no falla. Para los que ponen su esperanza en gobierno, en que la situación económica mejore, en que me perdone. El dolor produce esperanza. Hay una historia de 2 versículos. Y con esto cierro. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Para los que no me han escuchado, es la primera vez que vienen a la iglesia. Yo pocas veces como predicador digo, con esto termino. Pero las veces que lo digo, lo cumplo. Entonces, para que no se asuste. Porque no, está el mala fama entre los pastores y predicadores que cuando dicen, ya estoy terminando, 5. No. Dice la Biblia, tú sí seas así, tú no seas no. El día de hoy la palabra dice así, esta historia. Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Jabes es un
personajes random de la Biblia, porque personajes bíblicos espectaculares, hay. David mató a Goliat. Elías, torbellino de fuego y se lo llevó Dios. Moisés abrió el mar. Josué abrió el mar en dos y pasaron. Job, que hablamos hace rato de él, tipo próspero, maltratado y perseveró en la fe. Un personaje bíblico icónico. Mujeres de fe, Abraham, que casi sacrifica al hijo por obediencia al Señor. Noé, yo creo que es como uno de los primeros carpinteros que menciona la Biblia. El tipo construyó un arca de madera. Salvó la raza humana de la extinción. Dios lo utilizó para salvar. Pero Jabes, la historia de Jabes es resumida en la palabra de Dios con 2 versículos. Toda la historia de una vida. Y para que tengas una idea de lo hermoso que es esto, la gente antes vivía mucho. Nosotros ahorita vivimos 70, 80 años, 60 algunos. Pero en aquel tiempo, la vida de una persona, en la Biblia dice, vivían cientos de años, algunos de ellos. Y el resumen de la vida de Jabes, 2 versículos de la Biblia. Parece un personaje cualquiera. Uno más del árbol genealógico, de los que han leído la Biblia, que fulano engendró a fulano y tuvo no sé cuántos hijos. Hizo unos nombres todos extraños, todos raros, poco conocidos. Pero Jabes, la palabra allí en ese capítulo está hablando de una genealogía y hace parecer un paréntesis de 2 versículos para hablar de Jabes, nuestro personaje el día de hoy. Fue el más virtuoso de sus hermanos. Su mamá dijo, cuando lo parió, le puse Jabes porque me dolió mucho cuando lo di a luz. El primer pensamiento de la mamá de Jabes no fue qué bendición un hijo, qué alegría. Gracias, Señor. Esto duele mucho, parí. Y Jabes, la palabra hebrea utilizada para Jabes, significa dolor. O sea, antes de nacer, o ya desde su nacimiento, ya Jabes tenía una etiqueta. Su propia madre dijo, esto duele mucho. No sé si después tuvo más hijos. La Biblia no habla de su familia, de su mamá, no menciona. Pero desde el momento de su concepción, ya el dolor, y en aquel tiempo, para los que conocen un poco de historia bíblica, los nombres que se le ponían a los hijos tenían como un valor agregado. No era como ahorita que mezclan el nombre del abuelo, la abuela, la mamá, el primo y un compadre que conoció hace 30 años y forman un nombre para ponerle al hijo. No, en aquel tiempo las personas le ponían nombres a sus hijos que tenían un significado histórico, una experiencia. El hijo de la promesa, vamos a ponerle Isaac. Padre de multitudes, Abraham. Un buen nombre. Jabes, cuando nació su madre. Yo imagino a esta madre contándole a su hijo cómo fue su nacimiento. No, mijo, esto está fuerte. Está difícil la situación. Y la historia bíblica menciona que muchos nombres fueron puestos por bendiciones, por experiencias positivas, pero Jabes, desde su nacimiento, ya estaba vinculado al dolor. Su nombre hebreo, ahorita lo leemos en español, pero su nombre hebreo, dolor en hebreo. O sea, cada vez que lo llamaban, dolor. No sé si cuando era niño le decían dolorcito. No saben. Siguiente versículo, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes oró hacia Dios, al Dios de Israel. Luego que pongas, hace tus manos al cielo, señal de reverencia. Yo creo que esta oración sirva para nosotros, o sirva para tu vida si estás pasando algún dolor. Te ruego, dijo Jabes, que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí para librarme del mal, para que yo no pase
sufrimiento. Y dice la palabra que Dios le concedió lo que pidió. En Cristo hay esperanza. El dolor no debe marcar tu destino. El dolor no puede marcar tu camino. Hemos pasado dolor. Jabes nació condenado a tener un nombre de dolor. Pero ¿sabes qué hizo Jabes que lo hace importante en esta historia y nos sirve de ejemplo? Dijo, yo voy al Dios del cielo y voy a pedir que mi sufrimiento, mi dolor, esa etiqueta que me pusieron, ese rechazo quizás que me pusieron de niño, quizás la burla, el bullying que quizás habrá vivido ese niño. Hoy en día le ponemos dolor a un hijo, sepa lo que le van a hacer bullying. Jabes acudió al único amigo, hermano, que puede cambiar el dolor en esperanza. Puede cambiar el dolor en bendición. Dice otra versión, te ruego que me bendiga y aumente mi territorio. Quédate junto a mí, le pide al Señor, y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Acudió al único que puede permitir y puede generar que el dolor resulte en crecimiento. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias porque cada momento difícil vivido hasta este día, cada situación adversa que hemos pasado como iglesia, cada experiencia personal dolorosa, Señor, el día de hoy tengo la esperanza de que tú la puedes transformar en bendición, en crecimiento, en aprendizaje, en carácter fortalecido, en esperanza. Bendito Dios, muévete con poder de lo alto, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, dile al Señor. Siento tu caminar.